¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Desde hace varias semanas ya estamos en este programa con todo el equipo que integra este programa, rescatando temas olvidados por la justicia argentina. Por suerte, hemos estado poniendo al aire informes reveladores sobre distintas causas, reitero, olvidadas por la justicia argentina. Fue en este programa donde nos preguntamos, antes que nadie, antes que estallara la polémica entre la Presidenta de la Nación y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, nos preguntamos, y en un informe a través de Mauro Federico, rescatamos del olvido la causa de la Embajada de Israel. Ayer se cumplieron 23 años del primer ataque terrorista a la Argentina. Y este programa rescató, este programa actualizó, y después vino toda la polémica que se dio el 1 de marzo y días posteriores entre la Presidenta y el doctor Lorenzetti. Ayer estuvieron los sobrevivientes que agradecían el recuerdo y la mención. Fue este programa el único programa que rescató del olvido y puso sobre el tapete y pusimos testimonios que ahora la justicia deberá evaluar, la causa Iron Mountain, que ocurrió hace un año atrás, ese incendio que los peritos de la Policía Federal han determinado que fue intencional y donde se quemaron papeles importantísimos de instituciones bancarias de primer nivel de la Argentina y de otras instituciones de primer nivel de la Argentina. Y en este programa pudimos demostrar que no solamente ese incendio fue intencional, sino que detrás había un plan criminal para prender fuego y quemar esos papeles. Y hoy nos vamos a detener en otra causa que la justicia argentina se niega a investigar. Y uno se pregunta ¿por qué la justicia argentina se niega a investigar? Es la causa Papel Prensa. Desde el año 1976, que en un hecho irregular despojaron a los verdaderos dueños de Papel Prensa, de esta empresa, y hoy van a estar aquí con nosotros dos protagonistas principales. Ya están con nosotros, a los que se les va la vida en esta causa. Lidia Papaleo, ella fue testigo fundamental de este despojo, y Rafael Llanover, que también fue despojado y que ahí usted lo ve, con sus 90 años a cuesta, sigue reclamando justicia. Una justicia que no llega, una justicia que debería actuar y que la semana pasada, en un trámite súper express, súper veloz, el juez Ercolini rechazó tomar declaraciones indagatorias como había pedido un fiscal de la Nación, el fiscal Lionel Gómez Barbaella, a los directivos del Grupo Clarín y del Grupo La Nación. Se sorprendían algunos medios hace algunos días atrás que el juez federal Daniel Rafecas en 10 días, en 10 días, y con mucho tiempo insumido y con un fallo perfecto, rechazara el pedido, la acusación del fiscal Nisman contra la Presidenta de la Nación. Se preguntaron por qué en 10 días había resuelto. Nadie se preguntó lo que el juez Ercolini resolvió en menos de 24 horas, ni siquiera creo que lo consideró. Rechazar el pedido para la indagatoria a los directivos del Grupo Clarín y del Grupo La Nación. Causas olvidadas por la justicia tuerta de la República Argentina que nosotros nos encargamos de recuperar. Y vamos, antes de ir al diálogo con Lidia Papaleo y con Rafael Llanover, y que enseguida también Alejandro Berkovich nos va a contar quién es quién en toda esta historia, vamos a recordar la historia de Papel Prensa. Recibe al presidente de la Nación aquí en la redacción de Clarín
para realizar la prueba de papel prensa fabricado totalmente en nuestro país. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta. Un día Mañeto me manifiesta, dice, mira José, vos sos nuevo en esto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. Nos venían a decir que debíamos vender papel prensa a los 3 diarios. Ustedes son mancha venenosa para el gobierno. En un buen sentido se lo decían, despréndanse de todo, vendan papel prensa a Clarín, La Nación y La Razón, hagan lo que les piden porque ustedes están mal vistos por el gobierno, además están siendo investigados, no sabemos por qué. Cuando Clarín empieza con esto no era el gran diario argentino, era un diario importante, obviamente, pero la construcción de su poder tiene que ver con el diferencial o la segregación que hicieron del resto de los diarios a partir de manejar un insumo estratégico como es el papel de diario. Papel Prensa nació como un proyecto desarrollista con la idea de que en Argentina la producción de papel abaratara el costo de la importación de los diarios. El general Lanusse en 1971 estableció que Papel Prensa tuviera el 51% de capital nacional. El resto lo conformaba el Estado. En 1973, el peronismo vuelve al poder. En ese contexto, surge la figura prominente de David Greiber. Tenía el 80% de las acciones clase A de Papel Prensa. Greiber, a instancias de Helbar, se convierte en el hombre decisivo de Papel Prensa. Yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue Papel Prensa. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población... El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar. David Greiber murió en un confuso accidente aéreo en México en agosto de 1976. Luego, su viuda Lidia Papaleo viajó a Buenos Aires, donde se encontró acechada por el gobierno militar para convencerla de firmar un preboleto de venta de las acciones de Greiber en Papel Prensa. Yo fui a una entrevista donde, sí me acuerdo claramente, era en el diario La Nación, una sala muy grande, donde yo quedé a un costado, mis suegros quedaron en otro costado y mi cuñado en otro. Y con la única persona que yo hablé en ese momento fue con el señor de Clarín, a quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no?, es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, ¿no?, que va a desaparecer la mirada de Mañeto. Escribió el periodista Jorge Lanata, exdirector de Página 12 y Diario Crítica, en 2007. El resto de los cupos para poder comprar papel nacional barato se decide en las reuniones de directorio de la empresa. Casualmente, los cupos siempre coinciden con los diarios asociados. La presidencia y vice de la empresa se alterna desde hace años entre Julio César Zaguier, CEO del diario La Nación, y Héctor Mañeto, de Clarín. Hasta ayer dudábamos que eso fuera a pasar. Todos pensaban que el gobierno iba a intervenir Papel Prensa por la fuerza y todos decíamos que lo haga con la justicia. Anunció que lo va a hacer. Me parece buenísimo, felicito desde acá al gobierno por eso que va a hacer. Una respuesta de la oposición al referirse al informe oficial sobre Papel Prensa. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín
estoy dispuesta a defender al Uruguay y no me tiembla la mano. Decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición. Creo que hay que investigar todo, pues si se tiene que investigar todo, que se investigue si con plata de la CIDE se pagó a Papaleo. Ustedes no me van a dejar mentir. Ayer a las 4 de la tarde, en las redacciones, en las radios, en los canales, en las señales de noticias, había un clima horrible, un clima de la sensación de que estaba por pasar algo tremendo, que se iban a intervenir papel prensa, que iban a poner preso a Mañeto o a Bartolomé Mitre. ¿Estoy mintiendo? ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Por la denuncia que se le hizo al señor Mañeto y al señor Mitre por crímenes de lesa humanidad, porque son a todas luces actores necesarios del secuestro de Lidia Papaleo y familiares. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Cuando decimos que esta empresa está manchada de sangre, está manchada de sangre. De esta manera, Bueno, ahí veíamos la historia resumida. Ahora lo vamos a hablar con Lidia y con Rafael, pero la historia y cómo periodistas destacados también hablaban del tema en estos años de la República Argentina. Pero Ale Berco nos va a contar ahora quién es quién también en toda esta historia, para recordar, ¿no?, lo que la justicia no quiere investigar, para recordarlo nosotros. Berco. Es una historia larga, Gato, que empieza en el 71, como contábamos en el informe, y que tiene su hito fundamental en el 78, la inauguración de la planta de papel prensa, de la cual todavía hoy se nutren todos los matutinos del país, salvo un par de bobinas, muy poco, que se sigue importando, como ocurría hasta ese momento, hasta el 71. Pero acompáñame, porque tenemos uno por uno quiénes son estos protagonistas y hasta hoy, quiénes son los protagonistas que hoy tienen en sus manos esa investigación que empezó en 2010 para esclarecer, para intentar establecer si en la transferencia de papel prensa a sus actuales dueños se cometieron delitos de lesa humanidad, que son esos delitos que no prescriben nunca. Uno de los protagonistas lo veías recién, el principal acaso, del cual seguramente va a tener mucho para decir Lidia Papaleo, Héctor Mañeto. Un contador, como la mayoría de los directivos del Grupo Clarín, que ofició de delegado en aquella operación, en aquella transferencia. Quedarse en aquel momento con el 49% de las acciones de papel prensa le sirvió para imponerse al que hasta entonces era el grupo directivo en Clarín, el grupo que había acompañado a Roberto Noble en la fundación del diario, que eran desarrollistas, eran de lo que luego terminó convirtiéndose en el MID, pero que en aquel momento se expresaba muy claramente en las páginas de Clarín. Bueno, Mañeto se impuso a ellos con esa operación, que fue la clave para que se convirtiera en lo que es hoy. Ernestina Herrera de Noble, también ustedes la conocen, en estos años se ha hablado muchísimo de ella, por otras causas también, pero también por esta. Fue la heredera de su marido, de Roberto Noble, piloteó con Mañeto la conversión en un holding multimediático del grupo y fue llamada indagatoria por el fiscal que investiga la causa papel prensa. El fiscal es este, también lo tenemos acá, es Leonel Gómez Barbela, acá lo tienen, es titular de esa fiscalía desde hace muy poquito, desde finales del año pasado, tiene la causa de Clarín y Nación y ellos lo cuestionan por integrar Justicia Legítima, el espacio de fiscales y jueces más afines, más cercanos al kirchnerismo, pero que es una expresión política como la otra, digamos, como el Colegio de Magistrados, por ejemplo, que ha expresado muchas veces su condena a que esto se investigue o su oposición. ¿Quién más? Bartolomé Mitre, descendiente del clan de quien aparece en los billetes. Acá lo tenés, representante del directorio de la Nación en la compraventa. La empresa dueña del diario tiene el 22,5% de las acciones de papel prensa. Por eso es el socio minoritario, pero también formó parte de aquella transacción cuestionada e investigada judicialmente.
Estos dos son directivos actuales del Grupo Clarín, pero muy activos en la denuncia en contra de esta investigación. Niegan que la operación haya sido ilegítima. Son José Aranda y Lucio Pagliaro. Ellos dicen que las acciones, la titularidad de las acciones no debe discutirse y que no medió ningún delito de lesa humanidad en aquello. A ver, sigue esto, porque claro, ¿acaso el protagonista principal, ahora lo vamos a hablar con Papaleo, pero David Graeber, el llamado por algunos el banquero de los montoneros? Siempre se habló de esa vinculación de él con las organizaciones armadas, pero él, lo cierto es que era financista, compró el banco de Hurlingham, el Comercial de La Plata, luego los vendió, murió en el 76 en un muy confuso accidente de avión que para muchos se trató de un atentado para acabar con su vida, justamente antes de la inauguración en el 78 de la planta de papel prensa en San Pedro. ¿Quién más nos falta acá? Patricio Peralta Ramos, otro de los dueños de diarios que en aquella transacción salieron más beneficiados. El dueño en aquel momento del diario La Razón, firmante del mismo boleto de compraventa que dejó la empresa en manos de los diarios, pero muerto en septiembre de 2010, muy poquito después de que la justicia tuviera que tomar la denuncia que en principio radicó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para establecer si se había producido este delito de lesa humanidad. Y nos falta el último, acaso el más importante o el de más actualidad, el juez que maneja la causa, el que desestimó, como vos decías, en trámite express, el pedido de indagatoria de Manieto, de Ernestina de Noble y de otros, de Bartolomé Mitre. Es el juez que tiene en sus manos esta investigación y por ahora no ha generado avances, a pesar de que en 2010, 2011 y 2012, cuando este tema se discutía mucho en los medios, se discutía mucho en la arena política, se esperaban avances algo más sustanciosos, sobre todo a partir de testimonios como el que usted está a punto de escuchar ahora de boca de dos de estos protagonistas. Muchas gracias, Berco, por repasar y ayudarnos a comprender el quién es quién en toda esta historia. Lidia, buenas noches y gracias por venir. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por venir también. Lidia, ¿cómo tomó, vamos a empezar ahora por lo último, que el juez Ercolini haya rechazado la posibilidad de la indagatoria pedida por este fiscal? El día miércoles tuvimos un día de mucha alegría cuando todos nos enteramos del pedido del fiscal y yo estaba muy contenta sin duda, pero insistí mucho en que nos acordáramos de que el juez tenía que avalar este pedido, que esperáramos a que el juez lo avalara. Es decir, yo no confiaba en que esto, con la conducta que hasta ahora había tenido el juez con la causa, es decir, yo declaré ya hace 1 año y medio, la gente que concurrió, ahora van a seguir las declaraciones, por ejemplo, el 25 tiene que ir a declarar mi hija que cuando murió su padre tenía 1 año y medio. Claro. Y sigue pensando en juntar los datos, no sé cuáles ya, porque pueden ser infinitamente largo este proceso de lo económico. Es decir, acá hay un claro punto para todos. No hay nadie que no lo vea esto, la gente de la calle, la gente que lee los diarios, es decir, que lee todos los diarios. Acá hay un tema que es indudable, acá hubo un delito de lesa humanidad, acá hubo se poseyó la vida de una familia, se destruyó la vida de mucha gente. Como decía una persona, nos amputaron 6 años de mi vida, a mí y a otros muchos. Y todo esto, yo ya no quiero entrar más en la cosa del dramatismo, que sin duda lo es y lo existió y es así, de las torturas, todo lo que pasó, pero ¿qué más podemos decir? Eso está demostrado. El año pasado se quebró una de las personas del grupo que nos torturaba, del grupo de Camps, y rompieron esta persona, que se llama Alberto Cosani, rompió el pacto de silencio y reconoció que tuvo órdenes, de quiénes recibieron las órdenes, cómo recibieron para torturarnos, hacernos todas las el vandalismo del que fuimos recordemos, Lidia, víctimas. que usted estuvo detenida, desaparecida 6 años después de haber vendido bajo presión las acciones y que justamente Cosani era uno de los que usted identificó después como uno de sus torturadores. Sí, yo reconocí siempre a mis torturadores a partir del año 83 y desde el año fines del 82, cuando salgo en libertad, busqué
gente que me representara para llevar esta causa adelante y jamás conseguí respuesta afirmativa de esto. ¿Por qué? Nunca. ¿Por qué hasta el cree? gobierno actual. ¿Pero por qué cree que se negaron tantos gobiernos, tanta gente? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo al poder económico? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que este monopolio de los medios ha manejado la historia de nuestro país los últimos 30 años. Es decir, todos los presidentes pasaron por sus manos, todas las realidades. Nosotros cuando llegamos al país, a los 2 meses de llegar, ya empezaron a hostigarnos abiertamente. De los ¿Cómo los diarios. hostigaban? Publicando todos los días algo cada vez más alarmante. Yo me acuerdo que empezamos con que mi marido era banquero y terminamos con que ya no sé qué más le iban a inventar. Es decir, el hostigamiento era diario. Eso que decía recién Alejandro, de que le quedó el mote del banquero de los montoneros, ¿se lo inventaron? A mí me llevan desde el lugar de tortura hacia la ciudad de La Plata para declarar en el departamento de policía de La Plata. Me lleva este señor, este individuo Cosani con otros 2 o 3, no sé ni qué eran. Yo iba en el baúl de un Falcon. Me sacan en un lugar donde yo tenía que entregar, que es lo que hice, es decir, en una ingenuidad absoluta. Cuando yo regreso a la Argentina, se me amenaza también con el diario La Opinión, etcétera, etcétera. Y entonces yo le entrego a una persona amiga un sobre cerrado con las acciones de La Opinión, y por supuesto no le digo que son las acciones, claro. Le digo, mira, Julio, que era un señor que ya falleció, le digo, mira, Julio, te pido un favor, teneme esto, si yo te lo pido a alguien de la oficina, vos se lo das. Mira qué cosa ingenua, ¿no? Absolutamente ingenua. Bueno, entonces esta gente me pide las acciones porque iba a un careo yo con Timerman, yo no sabía dónde iba. Claro. Pero lo que sí recuerdo, cómo será la presión de los medios, en el diario vivir, en las cosas que te pasan cuando salís y hablas con el portero de tu casa o el taximetrero que te lleva. Él me dijo, bajamos, ¿no? Bajamos y cuando entramos, él toca timbre en la casa de esta familia y sale el portero. Dice, ¿qué es? Dice, ¿usted qué piensa? Le dice este señor Cosani. ¿Usted qué piensa de los drivers? Y dice que si es cierto hay que matarlos. Si es todo lo que se dice cierto, que los maten, que los revienten. Y yo venía quemada, torturada. Y el portero ya me mandaba que me maten. El portero. Bueno, entramos a la casa, este señor dio, bueno, volvimos, fuimos al departamento de policía, donde me tomó, donde Timerman estaba en condiciones deplorables, ¿no? Bueno, entonces, la presión de los diarios no solo es en conseguir el poder, es en que lo que la gente repite, porque la gente no sabe, lo leyó en el diario, cree que es cierto esto. Entonces, mi hija no era aceptada en los colegios, era una niñita de 2 años y medio. Es decir, todas las cosas que desatan los medios en la vida de los seres humanos que estamos en este país, que lo han hecho durante todos estos años. ¿Y cuándo se produce ese encuentro que usted relata, que recién recordaba, donde le...? En el 2007, en el diario La Nación, donde antiguamente se hacían todas las reuniones, según me enteraba ahora cuando escucho los programas de ustedes, nos llevan a un lugar muy grande y ahí nos separan, como ya lo he dicho muchas veces, y me ponen a mí en una mesa muy, muy grande, yo me quedo sentada y viene un señor, se para al lado mío y me dice que debo firmar o corre peligro la vida mía y de mi hija. Obviamente, esta persona era el contador Mañeto, que... ¿Se presentó él? Se presentó, creo. La verdad que yo no sé si me dijo que era Mañeto. Yo sabía que era alguien importante del diario porque estábamos todos con distintas personas. Yo al único que yo tenía reconocido era un señor Carles, que era del diario La Nación. Yo no sabía quién era él, pero no dudé un instante de que lo que me decía era cierto, y como insisto con esto, es decir, nunca me olvidé de los ojos de Mañeto, de su mirada, como no me lo puedo olvidar jamás, es decir, porque era la mirada de una persona que no dudaba absolutamente en lo que decía, en cumplirlo, y no recuerdo a mis torturadores de la manera que lo recuerdo a él, realmente. ¿Qué fue lo que le dijo ahí? Que tenía que firmar porque corría peligro la vida mía y la de mi hija.
Después de que usted firmó, Lidia, también le dijeron váyase del país, ¿verdad? Le dijeron... Bueno, me dijeron de todo. Es decir, esto sigue hasta marzo. Piensen ustedes que a mí me desaparecen el día 14 de marzo y el día 18 de marzo se hace la asamblea en papel prensa por la cual se cambian autoridades, reglamentos, una cantidad de cosas. O sea, cuando la gente pregunta ¿para qué? Porque esto es, si yo le firmo, ¿no? Yo firmaba mi representación y la de mi hija. Entonces yo firmo, ¿ya está? No, no está, porque había que hacer todo lo legal que llevaba mucho tiempo. Tanto tiempo que en el 78, cuando inauguran, nosotros ¿dónde estamos? En la cárcel. ¿Cuándo salimos de la cárcel? En el año 82. Es decir, con alguna diferencia, yo salgo a fines del 82. Usted relata también que usted va al velorio de la esposa de Francisco Manrique y que el propio Francisco Manrique le dice, le aconseja que venda. A mí y al hermano de mi marido que fuimos juntos. Manrique trabajaba con mi esposo y entonces nosotros habíamos recurrido muchas veces. En realidad yo no iba a esas entrevistas, sino que las hacía mi cuñado, pero sabía de las entrevistas lo que sucedía, así como que él nos daba un asesoramiento de cómo comportarnos. Pero la persona que a mí me dice con total precisión qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque venía de hablar con el gobierno, era Martínez Segovia, que trabajaba para mi marido, y supongo que también para el gobierno. Entonces él me cita en un lugar, en un hotel, y me dice que debo vender, sin dudar, que fue al gobierno, el gobierno dice que debe ser inmediato y que esa venta debe ser a alguien que sean argentinos, sin dudas, y fundamentalmente que no sean judíos. Que no sean judíos. Por eso, Rafael Ianover, que yo decía recién, hay que destacarlo, ¿no? Con sus 90 años que sigue reclamando, usted cree y usted siempre sostiene que hubo hasta una acción discriminatoria, ¿no? Hasta persecutoria, con esto que acaba de decir Lidia, ¿no? De que les obligaban a sacarle porque eran judíos. Yo estoy convencido de que realmente fue una conspiración con el objeto de apropiarse ilícitamente del paquete privado y además otro tipo de acciones también que estaban a nombre de David Graeber y de la señora, a fin de dominar la información. El señor Mañeto, el señor Bartolomé Mitre y el gobierno de facto de aquella época, a mi criterio, consideraron de que la persona o las personas que tuvieran o que manejaran el paquete accionario de papel prensa podían dominar la información. Estaban convencidos de ello. Y pensaron que esa información no podía ser dominada por un judío. Por consiguiente, conspiraron y tenían un plan preparado para apropiarse de esas acciones. Creo que lo puedo probar solamente con lo que voy a manifestar, porque son recuerdos que tengo, ¿no es cierto? Después del fallecimiento de David Graeber, el señor Martínez Segovia, que era presidente de la empresa, me invita a cenar a la casa de un director del grupo privado, que era el ingeniero Doretti. Y después de una conversación trivial, me pregunta, decime Rafael, ¿qué vas a hacer con las acciones que figuran a tu nombre? Usted era vicepresidente. Yo era el vicepresidente y tenía acciones a mi nombre que me había confiado el señor Graeber, ¿no es cierto? De manera que yo le contesté a mi criterio que esas acciones tendrían que entrar en la sucesión respectiva. Ahí lamentablemente sellé mi destino, porque como yo contesté de que lógicamente el paquete accionario tendría que haber entrado a la sucesión, ellos tenían preparado con su mente perversa, también a mi criterio, un plan
para apoderarse o apropiarse con la connivencia del gobierno de facto de aquella época de las acciones del grupo privado, cometiendo un delito de asociación ilícita, que después, por las torturas infligidas a la señora Lidia Papaleo, a algunos otros miembros del grupo y familiares, y a la muerte de un apoderado del señor Greiber, que era el doctor Jorge Rubinstein, que murió en la mesa donde le aplicaron la picana eléctrica. Ese delito de asociación ilícita se convirtió en un delito de lesa humanidad y como lógica consecuencia es imprescriptible. Porque si no, imagínense que después de todo esto que ha ocurrido, han transcurrido 38 años. Bueno, usted se negó, pero usted fue también detenido y estuvo desaparecido. Perdón, no lo usted se negó a esa entrega de las acciones y usted fue, también se corrió... En ese momento no me pidieron nada, me preguntaron qué iba a hacer. Y yo contesté que lógicamente tendrían que entrar a la sucesión. Y después... Y ellos en realidad, por eso digo que fue una conspiración, necesitaban comprar el paquete accionario antes de que esas acciones entrasen a la sucesión. ¿Por qué? Porque en la sucesión había una pequeña niña, hija de la señora Lidia Papaleo y del señor David Greiber, que debía tener 1 año y medio, más o menos, ¿no es cierto?, que era una de las herederas principales de ese paquete accionario. Entonces, si entraba a la sucesión, tendría que haber intervenido un juez de menores que de ninguna manera hubiera permitido que se hiciese esa apropiación totalmente irregular. ¿Y se apropiaron de sus acciones? ¿Se las sacaron? Bueno, en realidad exigieron que la señora Lidia Papaleo, que representaba inclusive a su pequeña hija, que se desprendiera de las acciones de Papel Prensa, y las que estaban a mi nombre, que yo siempre había manifestado 2 días después de haber entrado a colaborar en Papel Prensa, que esas acciones no eran mías y que le pertenecían a David Greiber. Entonces, realmente nos obligaron, o la obligaron a la señora Papaleo a hacer esa venta. Y seguramente relató recién que Martínez Segovia, que era el presidente y socio de Martínez Dios en el estudio jurídico, le dijo a la señora Papaleo que debía vender las acciones y que los compradores no podían ser un grupo extranjero o un judío. De manera que el antisemitismo que tenía el gobierno de facto de aquella época, porque en realidad actuaban de común acuerdo, ¿no es cierto? De manera que nos convocan para firmar el convenio de venta de las acciones en una forma totalmente irregular. Un negocio de esa envergadura nunca se puede encarar, por ejemplo, que yo estuviese en una sala del diario La Nación de la calle Florida con mi señora para firmar el papel correspondiente, porque me habían dado instrucciones de que se vendieran las acciones. Y por consiguiente, en otra sala estaba la señora Lidia Papaleo y en otra, creo, algunos familiares. No es posible de ninguna manera que un negocio de esa naturaleza se hubiera realizado con los vendedores sin saber que cada uno estaba en otra sola. Ahora, Lidia, usted recién relató lo que significó para usted ver a ese hombre, a Héctor Mañeto, en ese momento de su vida, pidiéndole, exigiéndole, reclamándole que haga lo que usted finalmente hizo. Ahora, ¿qué le pasa hoy cuando lo ve a Mañeto, a pesar de que son escasas sus apariciones públicas?
¿Qué pasa cuando ve esa mirada, cuando ve a esa persona? Siento exactamente lo mismo que siempre sentí. Es decir, yo creo que quizás cuando todo esto se termine y se vuelva... Es decir, para mí Mañeto es tan amenazante hoy como antes. ¿Por qué? Porque tiene el mismo poder que tenía o más. ¿Y usted cree que este es un motivo por el cual la justicia va demorando los procesos y no los activa como debería ser para responder? No somos el único país en el mundo en que vemos la corrupción y vemos la entrega del poder en manos del dinero. Y si esto lo vemos en muchos países, desgraciadamente. Y la Argentina está luchando arduamente. Hemos tenido hace poco un intento de golpe de Estado en el país. Entonces, ¿a dónde está la falta de poder? Siguen teniendo poder, siguen manejando la información y están intentando seriamente. Yo siempre esperé este año, yo tengo una profunda admiración por la Presidente y por la firmeza que tiene. Puedo compartir o no en la forma en que lo hace, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que está tratando de llevar una idea, una forma de vivir, un estado del país en estos 13 años que tenemos, donde está tratando una lucha enorme, que la vemos, a mí lo que me emociona y donde veo la respuesta enorme es en la gente joven, que está en todos lados y que cómo ha tomado la bandera de la justicia. Ahora, pero no dejo de decir que el señor Mañeto y los señores que lo acompañan al señor Mañeto siguen teniendo el poder que tuvieron. Y en la causa usted dijo que declaró hace 1 año. Y medio. 1 año y medio. Declaré durante 6 horas y media. ¿Y qué reflexión le mereció cuando la semana pasada leyó que el juez Ercolini decía que no había ningún mérito ni razón para la convocatoria e indagatoria como había pedido el fiscal? No me sorprendió. No me sorprendió. Después de haber tenido mi declaración, que no fue con el juez, sino con 2 secretarias que puso el juez, que ¿No estuvo el juez presente? No estuvo presente. Entonces, yo creo que es un largo periodo ya de tiempo para saber que no se han tomado ninguna medida seria, o sea, ninguna medida importante. Es decir, esto que hace el fiscal hoy, gracias a Dios que tenemos a este fiscal, si bien hay gente como mi propio hermano que le dan una importancia enorme, yo creo que sí, que la tiene, sin duda, pero insisto, no es que me entrego y renuncio a estar hoy acá con mi amigo tratando de enfrentar y de decir nuestra verdad. Lo vengo haciendo desde que murió David. Pero, por eso yo decía que se les va la vida también en esto, ¿no? Pero cuando yo digo que Mañeto tiene el poder que tiene, que todos creo que estamos de acuerdo en eso, es decir, no me someto a eso, por eso estoy acá. Lidia, si yo no estuviera acá, estaría sometida a pensar que contra el poder no se puede hacer nada. Yo creo que contra el poder, la verdad de la justicia, de la misma gente que forma el país, va a llevar a algo. Yo creo que un día esto estoy confiada en que esto va a poder revertirse. No tengo duda de que se va a hacer justicia. Durante los años iniciales de la democracia, incluso le diría durante los 7 primeros años del kirchnerismo, en los cuales al principio Clarín y sus medios eran oficialistas y acompañaban. Claro, sin duda. Sí. En todo ese tiempo, ¿usted qué hacía? ¿Cómo vivía ese despojo, esa situación de ver ese poder de afuera? Cuanto estudio importante y no importante a ustedes se les puede ocurrir, y ninguno me quiso atender. Ninguno me quiso... me recibieron y me dijeron sí, pero en realidad hay que esperar. Porque yo decía cosas muy ingenuas como que había una cantidad de acciones de poco valor, que seguían estando en nuestro nombre. Si yo en base a eso no... Cuánta cosa se me ocurría para poder hacer. Por supuesto nunca pasó nada, nunca nadie me atendió, nunca nadie me quiso representar en esto. Pero no me olvido que el día que lo conocí a Néstor Kirchner y a la señora Presidente, él contó algo que era, me dijo, en ese lugar, que estaba sentado mi hermano, dijo, estaba sentado el señor Mañeto, que me había hecho un pedido que yo le hiciera al presidente. Y la Presidente me dio la respuesta. Entonces yo le dije, mire Mañeto, la Presidente dice
que usted va a tener que hacer campaña política y va a tener que presentarse a elecciones para ser presidente, porque ella no va a hacer lo que usted le pide. El pedido era vinculado a las telefónicas. Sí. Entonces ese fue el corte y el cambio absoluto que hubo después, ¿no? Y hasta ese momento no tenía usted interlocución con el gobierno. Nunca fui escuchada, jamás. ¿Y usted cree que... ¿Cómo le hace sentir eso de que en un momento acudieron a usted? ¿No siente que en parte fue también la necesidad política de la hora? Bienvenida sea. Se la pregunto al revés, porque voy por el mismo punto. ¿Usted cree que el Estado haya cambiado de posición respecto del grupo Clarín? ¿Le permitió a usted avanzar en un pedido de justicia? Sin duda. Sí, yo creo que el Estado decide en un momento dado que puede él también tratar de enfrentar este poder y tratar de que empiece a separarse y a tener apoyos que no son tantos, ¿no? Pero que pueda tener apoyos para enfrentar al monopolio de este que es siniestro. ¿Y usted cree que el juez está presionado para no avanzar en la causa? Yo creo que todo ser humano puede estar presionado, de eso no hay duda, y yo lo he estado muchísimos años de mi vida, y he vivido con el miedo y aún hoy recibo amenazas. ¿Qué tipo de amenazas recibe? A ver. Y me llama gente importante que me dice, no te metas más, olvídate ya de este tema. ¿Pero gente importante de qué nivel? Bueno, gente, abogados o gente que manifiesta buena fe en aconsejarme que me separe de todo esto. Pero esta es una decisión de vida, ¿no? O sea que esto sigue. Yo creo, respondiendo porque no quiero dar lugar a confusión con lo que decíamos del gobierno, yo creo que el gobierno también, a mí me costó mucho entender esto de la política, pero yo no soy política, pero lo entiendo hoy día, es decir, de los tiempos, también hay que esperar los tiempos. Es decir, hay que esperar los tiempos para poder estar parado y con fuerzas para poder enfrentar. Yo creo que las elecciones en octubre van a ser fundamentales. Estoy absolutamente convencida de eso y vamos a poder seguir este proceso. Si no, no creo que se pueda seguir. Ahora, ¿usted siente que Mañeto es algo más que el CEO de un grupo corporativo mediático? Te voy a tutear. Mira, hace muchísimos años atrás, estos serían los años 73 o 72, que todavía vivía Onassis, entonces yo le pregunto a mi marido, le digo, ¿qué es esta historia de que Onassis se case con una mujer tan importante como Jacqueline Kennedy? Y me dice, porque Onassis quiere hacer una negociación, quiere el petróleo, me da toda una explicación, me dice, pero no importa, porque Onassis seguramente va a querer avanzar más, y cuando avance más, va a morir, o le van a matar el hijo, o va a pasar algo, porque él a los norteamericanos jamás los va a poder traicionar. Él cree que va a poder, a pesar de que se casa con la mujer del expresidente, de nada menos que de John Kennedy. Dice, pero no lo va a poder hacer. Entonces, poco después, por supuesto, matan al hijo en un accidente comprobado que fue un atentado. Después Onassis tiene una miastenia grave y se muere y se derrumba todo el imperio nazi, de esto no hay duda. Entonces yo ese día, cuando él me dijo eso, me dijo, mira, el mundo es manejado por 4 personas, si son 4, quizás son menos. Yo sigo pensando así, pero es decir, yo creo que tiene razón en lo que dice. Esto no responde, Mañeto no es Mañeto en la Argentina. Es decir, Mañeto responde a otros poderes que están detrás de él, mucho más importantes que él, seguramente. Pero ningún proceso se puede parar cuando el pueblo está convencido. Cuando hablo de pueblo, hablo de todo el pueblo. O sea, cuando la gente avala todo este proceso de democratización que tenemos en América Latina, todas las cosas que estamos viviendo, son extraordinarias. No tenemos conciencia quizás. Ahora, Lidia, usted hacía referencia recién a esto de Onassis, que le mataron el hijo y todo. ¿Y lo de David? Todo, fue un David atentado. lo mataron sin lugar a dudas.
David se iba comunicando desde el avión, porque en esa época había que parar, cargar nafta, entonces me llamaba a un teléfono de línea, obvio, por supuesto. Sí. Entonces me decía tal cosa, ya estamos llegando, y yo estoy segura que cuando él para en Houston y llega, yo estoy en el aeropuerto y él eran las 4 de la mañana y entonces el hombre de torre me dice, salgan a pista porque ahí está llegando el avión. Entonces salimos a pista, el avión no llegó nunca. Entonces al rato lo llamaron al hermano para no decirme a mí, le dijeron perdimos contacto. Y estuvimos 3 días buscando. Y el cuerpo de David y de los aviadores. Y chocó contra un cerro del Burro, de tan bajito que era. O sea, ¿qué estaba roto? Estaba roto el altímetro. Y los aviadores jamás manejaron el altímetro manual, si no, no hubiera pasado esto. Entonces, David tenía mucha fascinación con la vida de una persona que se hizo una famosísima película de un italiano que manejaba toda la situación por el estado, el caso Mattei, y ahí a él lo matan también en un avión. Para cargar nafta. Yo me acuerdo porque esa película la vi con David, cuando pasó todo esto dije, ¿cómo esto? ¿Qué simbolismo? David tenía una productora de cine y había comprado los derechos. David hizo Quebracho, La Raulito y otras películas, ¿no? Y entonces cuando compra los derechos de un caso famoso que es el caso Banchero en Perú. Banchero, un hombre muy humilde que va surgiendo con la harina de pescado. Y la gente en Perú aún no lo recuerda y le decían el hombre, porque era el hombre que les había dado dignidad, les había dado trabajo. Y entonces este hombre lo mata, entre comillas, ¿no? Su jardinero, que era un débil mental. Miren, cuando el imperio, digamos, el poder de los japoneses sobre la harina de pescado se estaba perdiendo y este hombre estaba haciendo algo maravilloso. Pero ¿y había tenido, había recibido David amenazas? Antes que de yo eso sepa, no. Que yo sepa, David no era una persona, David era una persona muy extraordinaria que trataba de gozar de su hija y dejar cualquier cosa para ir a bañar a su hija, estar con su hija, estar con su familia, acá lo puede decir él, era un hombre profundamente cariñoso, a su madre la llamaba 2 o 3 veces por día, era un hombre extraordinario y no nos daba elementos de preocupación, nos protegía a todos, nadie sabía nada. Justamente sobre eso, pensaba, ¿su marido llegó a conocerlo, a Mañeto? ¿Llegó a conocer a los No tengo la menor idea. ¿Usted no supo nunca si eso ocurrió? No. Yo lo que sí supe es que yo estaba en Ciudad de México, en una gran estancia que ellos le llaman Hacienda, de un señor importantísimo que era Gabriel Alarcón, y estábamos ahí viendo unos maravillosos animales que mostraba él, caballos árabes, etcétera, un hombre dueño de un diario también, del más importante de México, y entonces le dice, David, delante mío, ¿no? Debes vender papel prensa porque te va a costar tu vida. Entonces yo, como había aprendido a callarme la boca, dejar, y a David le molestaba mucho que se los interrumpiera y yo lo sabía, así que yo no pregunté nada. Cuando salimos de ahí, le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es papel prensa? Entonces me dice, bueno, papel prensa es una empresa de diario, pero este hombre dice esto, Lidia, no tenés que preocuparte, él es mexicano, está muy acostumbrado a estas cosas terribles que suceden acá, me lo limpió totalmente. Entonces cuando llegamos a la casa, en el escritorio que estaba en el cuarto, yo veo un papel con un logo muy hermoso, que me sigue pareciendo hermoso todavía, que era el de papel prensa. Y le digo, ¿y esto qué es? Dice, es el logo de papel prensa. Las 2 bobinas. ¿Y estaba en el escritorio de esa persona, del Arcón? No, estaba en el de mi casa. En el de su casa, como ustedes llegan a su casa. Ahora, ¿por qué Alarcón en México? ¿Quién...? Porque lo usaron, evidentemente, para que lo presione también. Claro, fue un mensaje. ¿Y por qué? ¿Tenía algún tipo, usted averiguó después si tenía algún tipo de nexo con el gobierno? No. Cuando a las 4 de la mañana empieza esto que desaparece el avión, yo lo llamo a Alarcón a su casa, y era un hombre que tenía varios aviones y le digo que ha desaparecido el avión. Entonces él me dice, mira, hay que esperar a que amanezca y yo salgo a rastrear. Él consiguió el ejército, todo, que fueron los que rastrearon. Él llegó a donde yo estaba, yo fui a encontrarme con él a la bajada del avión
yo lloré muchísimo, yo confiaba mucho en este hombre porque me había ayudado, siempre había tenido una actividad. Nosotros buscamos casa, estas cosas comunes, ¿no? Y él nos ayudaba mucho, su familia, yo veía a sus hijos. Es decir, yo no puedo decir que este hombre lo amenazaba, yo no vi. Sí me consta que le dijo, esto te va a costar. ¿Y usted no le preguntó por qué le había dicho eso? Sí, le pregunté a David y él me dijo que por Pero después a Alarcón, posteriori una a vez que Alarcón. pasó eso. Yo no tenía una actitud de preguntarle a un señor Claro. como Alarcón una cosa así. Era mi marido el que estaba teniendo la conversación y... ¿Y usted, Rafael, cuando pasó este accidente, cómo lo tomó? Bueno, en realidad cuando pasó el accidente, yo digo o atentado, realmente lo lamenté infinitamente por las características especiales que tenía David Graeber, como expresó recién la señora. Por consiguiente, se decidió que, fíjese una cosa, quiero volver un poquito atrás. Por ejemplo, el doctor Ercolini en este momento se expidió de esa manera, denegando la indagatoria de estos señores, porque considera que todavía no se ha presentado también la... Me estoy extendiendo demasiado. No, perdón. No se ha presentado la pericia correspondiente, porque no hay ninguna duda que el precio por el cual se convino la transferencia fue totalmente vil. Claro. Y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, la máquina principal de la empresa, que era una máquina de 100 metros de largo, totalmente automática, ¿no es cierto?, que había sido importada de Finlandia. Toda una novedad para esa época. Totalmente, efectivamente, que era muy moderna, costó $6 millones y toda la operación se hizo en $8.300.000 cuando se había construido un edificio de 120 metros de largo y 23 metros de altura, conteniendo todo lo necesario para poner en marcha la planta. Por eso usted Faltaba habla un poquito nada más. Por eso usted habla de despojo. Por supuesto, claro. Fue vil, no poco. Las autoridades de las dos empresas que comparten el accionariado mayoritario hoy de Papel Prensa dicen que en realidad se presentó en su momento como un acuerdo entre privados, como una propuesta privada. No que partió de la dictadura, no que partió de las autoridades en ese momento del Estado, sino que era un entendimiento entre los herederos. Evidentemente usted dice que no, pero esa hipótesis, esa línea de defensa, ¿en qué se basa? ¿Usted en ese momento en qué leyó que se estuviera basando? ¿La defensa de qué? De ellos, diciendo que era un acuerdo entre privados, que era un arreglo que se... Pero es un absurdo, porque le está diciendo a Caya Nover, la empresa se compra en 8... Dinero que depositaron fueron $7.000, que nunca no tenían dinero para comprar. En la escribanía La verdad es esa. y nunca lo cobramos, o sea, nunca lo vio nadie, ni lo tocó nadie, ni nada. Es decir, después sí participó el juez de menores, etcétera, etcétera. Posteriores, yo estaba presa, ¿no? O desaparecida. O sea, nunca nadie pagó nada. No. Se hizo un depósito en una escribanía y nunca nadie pagó nada. Volviendo, yo sé que es complicado para usted, pero para nosotros es importante volver sobre ese punto, porque usted hizo referencia a que no recuerda tanto la cara de sus torturadores como la de Héctor Mañeto el día que le dijo eso. ¿Qué era lo que recordaba? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de ese hombre ese día? Ese hombre me dio una orden de la que no había marcha atrás. Es decir, gracias a Dios no has pasado por las experiencias que pasé yo, pero la gente que te maltrata, que te golpea, que te viola, etcétera, etcétera, es gente que comete algo en forma directa
sin preámbulos ni nada. Este hombre se paró, ya esto dispone toda una actitud, que esté parado, vos estés sentado, ¿no? Y la actitud de él era totalmente amenazante, es decir, ya el hecho de estar parado ante una mujer que estaba sentada, que había perdido a su marido, que tenía una criatura de 1 año y medio, que él sabía obviamente que yo estaba haciendo desde este hombre que era presidente, que me decía que el gobierno decía tal cosa, Manrique que nos decía esto, otro más que se hizo pasar por el coronel no sé cuánto, que también venía y nos amenazaba. Es decir, vivíamos él sabía las condiciones que yo estaba en, se para y me dice, firme, porque no, es decir, traducido, firmá porque no te queda otra. Es decir, firmá porque acá se va tu vida y la de tu hija. Entonces, es decir, es la persona más amenazante de mi vida. Desde ese día en más, no tuve más mi vida. Es decir, desde ese día en adelante, todo esto se desató. Esto fue a fines del año 76 y yo desaparezco recién en marzo del 77, el 14 de marzo, que durante, yo estaba con un contador de la empresa del grupo Greiber y el señor Sofovich, que me dice, y yo tampoco entendía por qué, ya esto era el 14 de marzo, día que después desaparezco, me dice, señora, usted ya firmó, ya hizo todo, mire, yo le voy a contar. Entonces me cuenta toda la historia de la venta, cómo la señora Noble se había quedado con el diario Clarín y no con enorme riqueza que tenía el señor Noble, que la hija se había quedado con eso porque ellos le aconsejaron. Pero ¿a dónde iba toda la anécdota? Era, ella hizo lo que nosotros le dijimos. Yo lo escuchaba, el contador lo escuchaba. Entonces me dijo, usted ahora, nosotros estábamos en un restaurante que estaba en la San Martín y Córdoba. Me dijo, usted ahora de acá sale para allá, se va, se toma el barco y se va a Uruguay. Ni la llame a su hija. Dígale después a alguien que le lleve a su hija, pero vaya ya, señora. Te cuento que si yo me hubiera ido en ese momento, seguramente a mí me podían haber traído, pero si me iba, como él me dijo, como Sofovich me dijo en ese momento, por lo menos me zapaba de que ese día me desapareciera. Obvio. O sea que esto era todo hablado, planeado, éramos títeres absolutamente de ello. Todo predigitado, sin lugar a dudas. Bueno, les agradezco realmente. Gracias, Rafael. Gracias, 90 años. Pero que no le quede el mensaje, quiero a la gente, por favor, de que contra el poder, contra estos poderes maléficos no se puede, sí se puede. Gracias, Lidia. Gracias por estar esta noche. Gracias, Rafael, también por dar su testimonio. Por favor. La justicia tendrá que actuar, ¿no? Como en tantos otros casos, también esperemos que actúe en este caso. Ya volvemos,